Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y mucho más del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Para que puedas tener tu jardín más bonito, más bello y más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto que es compartir un episodio más contigo aquí en este podcast. Hola, Claudio. Como bien sabes, el gusto y el placer es mío. Que me abras este huequecillo en tu casa, en tu podcast, para charlar un ratito de lo que más nos gusta, del mundo verde. Y hoy va a ser un episodio bastante personal, bastante cercano, porque como vamos a ir dando después paso a oyentes, a vos que estás ahí escuchándonos, para contarnos cómo es tu conexión con las plantas, la jardinería y el paisajismo, hemos decidido con Fernando hoy compartir nuestra historia, nuestros caminos juntos a las plantas. Exactamente, Claudio. Me comentaste que se te había ocurrido la genial idea de invitar al podcast a los oyentes que así lo deseen, que espero que sean cientos, y el objetivo es que cada persona cuente su relación con la jardinería, con el paisajismo, vamos a llamarlo con el mundo verde, ¿vale? Así un poquito en general, porque la relación que las personas tienen con la jardinería y el mundo verde puede ser muy diferente y desde muy diferentes enfoques. Y digamos que el episodio de hoy es un poquito como el arranque, o sea, nosotros como los habituales podcasters, vamos a hablar de nuestra propia relación con el mundo verde para dar inicio a toda esta serie de podcasts, que de hecho ya sé que ya tienes algún seguidor animado a hacerlo, pero que hagamos el llamamiento para que se animen mucho más y, por tanto, haya muchísimos episodios desde este enfoque. Sí, hay algo que quiero también compartir contigo, Fernando, y con la audiencia. No puedo atribuirme 100% esta idea porque el primer invitado que vamos a tener, que va a pasar por el podcast en el próximo mes, me contactó el año pasado, finales del año pasado, con una inquietud y sentó las bases de esta nueva etapa de hacer estos episodios. Así que diría que es más idea de uno de los oyentes que no se animaba a participar y ahora va a ser el puntero en esta pequeña etapa porque haremos algunos episodios. Mientras más personas se animen, vamos a ir avanzando más. Por ahora hay 3 personas que están animándose de distintos lugares del mundo, con lo cual a mí me explotó la cabeza. Empezamos por tu querido país, después tenemos también una persona, un profesor de Colombia, después un emigrante argentino que está en Australia, así que eso muestra también que nos escuchan por distintos lados del planeta, más allá de que el idioma nativo en ese lugar sea el inglés, sea el español, sea el chino. ¿Te acordás que hemos hablado en algún momento también? Así que eso me pone muy contento y es como que me dice, llegamos más allá de lo que somos capaces de imaginar. Bueno, pues Claudio, pues si te parece vamos a empezar. Yo entiendo que las etapas en nuestra vida en relación con la jardinería van a ser muy diferentes. Pero bueno, por empezar de alguna manera, cuéntame un poquito la primera etapa de tu vida, o sea, desde el momento que naces hasta, como no sé exactamente dónde ponerte la barrera, yo te voy a decir hasta los 18 años. Luego tú ahora, si tienes que hacer alguna división más, me la haces. Pero, ¿cuál fue tu relación con la jardinería hasta los 18 años? Si me pongo a pensar, bueno, si nos concentramos en la jardinería ya es un poco más fácil porque tiene que ver con mi crecimiento. Yo soy nacido muy en el sur de la Argentina. Quien conoce la geografía, nací en Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz, la última dentro de lo que es el continente, después viene Tierra del Fuego. Nací allí, por el trabajo de mi padre recorrimos y vivimos en varias provincias de la Argentina, pero podría decir que ya estuve más en contacto con las plantas, con el jardín, a partir de mis 4 años
que estaba viviendo en Córdoba, en una ciudad que se llama Villa María, que ha crecido muchísimo. Ahí creo que fue donde más contacto tuve ya con las plantas, en donde yo tengo mi recuerdo, igual que el tema de las plazas, y de ahí ya volvimos hacia el territorio de mi madre, la provincia de Mendoza, en donde mi contacto con las plantas ya era un poco más consciente. Quizás un punto de inflexión podría marcarlo a mi edad de 11 años, en donde yo ya sabía qué quería ser de adulto y que no es habitual, y eso me llevó a hacer todo un colegio secundario ya con orientación agrícola. Empecé a hacer algunas cosas de jardinería, pero en esa época me gustaba, Fernando, mucho más el entorno natural, lo que me llevó, siendo adolescente, a ir de caradura a un centro de investigaciones. Cuando íbamos con mi familia al campo, yo caminaba, juntaba plantas, juntaba frutitos, juntaba semillas, observaba cómo se juntaban las plantas, haciendo grupos entre ellas. Observaba que uno piensa que los cactus crecen todos al sol y no era así. Entonces, eso me llevó a un centro de investigaciones que se llama, la sigla es CRICIT, Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, a un apartado que se llama IADISA, que es el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas, y me encontré con quien fue mi primer mentor. Así que, siendo adolescente, estando con 17 años, entré a trabajar como voluntario en un centro de investigaciones con los máximos referentes que había en ese momento ahí. Y la posibilidad de salir y hacer salidas de campo, ir a la alta montaña, estudiar plantas de suelos de acarreo. Y yo siempre metido en esto, tanto es así que mis propios compañeros me habían bautizado el hombre verde. Así que te podrás dar una idea cuál era mi cercanía. Ya iba y pasaba horas interminables en el patio de la casa de mi abuela, que era inmenso. Me contactaba con un centro de investigaciones, pero más agrícolas, la sigla es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de otra provincia, porque había leído sobre una planta con un poder alimenticio muy grande y que la estaban estudiando allá, así que mandé cartas. En esa época las cartas físicas me mandaban semillas gratis, yo las practicaba el cultivo en el patio de la casa de mi abuela, todo eso antes de terminar mis estudios secundarios. Así que, como verás, ya era inquieto, iba a golpear puertas. En eso no tenía timidez, para lo otro era tremendamente tímido, pero cuando tenía que ver con algo de las plantas, ahí estaba yo. O sea que con esto que has contado, ¿hasta qué edad has llegado? Y me quedo hasta que termino yo mi secundario a los 18 años. A los 18 años, ok. Después podríamos decir que ya cuando comienzo la etapa universitaria tengo más experiencia del mismo estilo en otros ámbitos, pero como pusimos una barrera hasta los Ajá. 18, bueno, hasta ahí me he quedado. Muy bien. No me habías comentado que te llamaban el hombre verde. Te llamaré Hulk a partir de ahora. Sí, muy lejos de eso, pero sí, el hombre verde me había puesto un compañero del secundario. Bueno, en mi caso, la misma etapa, la etapa de 0 a 18, es lamentablemente muchísimo más pobre que la tuya. Por una sencilla razón, porque yo soy de las Islas Canarias, son unas islas que hay al lado de África, unas islas que tienen un régimen de precipitaciones muy, muy escaso, al menos en la parte de las islas que yo estoy, que yo soy de la parte de Gran Canaria, que es así como más árida, y entonces el agua allí, sobre todo, hay que tener en cuenta que ahora estoy en los 50 años, o sea que estamos hablando de hace 30, 40 años. Los recursos hídricos eran muy valiosos y por tanto eso afectaba a que la jardinería en las islas no estaba muy desarrollada. Por lo tanto, para mí el mundo de la jardinería era un desconocido total durante toda mi infancia. El único acercamiento que tuve fue que, bueno, gracias a Dios, pues nos iba bien, a la familia allí nos iba bien, entonces vivíamos en una zona que se llama Ciudad Jardín. Por lo tanto, el propio nombre de la zona, del barrio, ya te puede dar una idea de cómo era, ¿no? Eran casas con jardín, zonas comunes ajardinadas, con lo cual, si se puede considerar eso algún tipo de relación con la jardinería y con el mundo verde, hasta ahí puedo leer. Muy bien, o sea que tu contacto más con la jardinería, con el paisajismo, surge
posterior a esa etapa, cuando te cruzaste al continente, o empezó antes. Exactamente. Todo cambió cuando ya salí de las islas y fui a la península ibérica, al continente, como llamas tú. Esa etapa sería de los 18 en adelante. Por tanto, ahora cuéntame tú, de los 18 hasta el siguiente punto de inflexión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste y cuál fue tu relación con el mundo? Vamos a llamarlo de la jardinería, pero bueno, nos referimos un poquito en forma general, ¿eh? Cuando comienzo la universidad, queda muy lejos del centro de investigaciones, con lo que, cursado mañana y tarde, empiezan a distanciarse mis visitas y mis trabajos dentro de este centro de investigación que te comentaba. Entonces, como mi objetivo era a lo largo de la vida dedicarme a la investigación y también a la docencia, empiezo a tomar contacto dentro del ámbito de la facultad. Con lo cual estudiaba, yo estaba estudiando agronomía. Cuando llego a segundo año, en la cátedra de fisiología vegetal, comienzo también a trabajar ahí como ayudante alumno en trabajos de investigación. En esa época trabajaba básicamente con ensayos en ajo y también por ahí en papa, pero sobre todo en ajo, y tenía acceso a muchísima tecnología. Imagínate todos los equipos de investigación, aparatos para medir el área foliar, medíamos también la densidad, la longitud, el peso de raíces, peso fresco, peso seco, hacíamos cultivos in vitro, y entonces mucho de investigación ahí, a la par que empecé también a hacer algún tipo de pasantías en este famoso centro de investigación agrícola que es el INTA, en donde tuve mi acercamiento a lo que es la horticultura orgánica, la huerta orgánica, que por eso también está la impronta luego en la parte de mi jardinería. Así que ahí estaba con eso, con un compañero de la facultad, empezamos a hacer unos trabajos de reproducción de coccinélidos, las famosas vaquitas de San Antonio, para ver si podíamos hacer esa multiplicación de coccinélidos para empezar lo que era la lucha biológica, y te estoy hablando también hace unos 30 años atrás, con lo cual siempre ahí inquieto haciendo cosas, hasta que después, alrededor de los 25, hago una pausa en el contacto directo con la investigación y todo el mundo verde para dedicarme plenamente a la docencia. Y a la par, pero más por gusto, seguía haciendo cosas con las plantas, jardinería, paisajismo, pero ya no era mi rol principal. Así que bueno, ahora te toca a ti más o menos hasta los 25. Muy bien, pues como ya anticipabas antes con tu pregunta, el descubrimiento de la jardinería, del mundo verde para mí, fue cuando abandoné las Islas Canarias con motivo de hacer el servicio militar. Tuve que ir a una ciudad que se llama Zaragoza porque fui voluntario, y al acabar el servicio militar y al haber descubierto lo que tú llamas el continente, la península ibérica, decidí quedarme allí ya para emprender allí, bueno, mi proyecto de vida, ¿no? Y fue por circunstancias, porque un familiar estaba introducido en ese sector y me lo comentó y bueno, me metió el gusanillo del tema. Fue cuando yo descubrí que, bueno, primero descubrí que había sitios en el mundo donde a veces llovía, cosa que viviendo en Canarias no lo tenía muy claro, que existiera la lluvia. Y luego descubrí que, claro, que como consecuencia de ello, pues que había todo un sector relacionado con la jardinería muy grande, muy rico, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, en esa etapa de la vida en la que estás pensando qué haces con tu vida y a qué te vas a dedicar, pues me pareció muy interesante y me enganché por completo. Entonces, entré en una época obsesiva por acumular conocimiento, porque en aquella época no es como ahora, que teníamos jardingpt.com o que teníamos ChatGPT, que le podías preguntar cosas. En aquella época o te espabilabas o no aprendías. Entonces estaba ultra obsesionado por acumular conocimiento. Entonces hice dos cosas. La primera me postulé para trabajar en un garden center, para así tener contacto directo con la infinita variedad de plantas que yo en aquella época no conocía. También poder tener contacto con las personas, con los clientes, para conocer sus inquietudes, sus necesidades, sus preguntas.
Y me compré un gran ordenador para aquella época y empecé a devorar todo tipo de información, a hacer todo tipo de cursos y a formarme en el sector de la jardinería. Y eso aproximadamente me llevó también unos 3 años de obsesión total por acumular conocimiento. Te toca, Claudio, siguiente etapa en tu relación con el mundo verde. En la época que te decía yo que me dediqué a la docencia, terminé trabajando en un pueblito en el norte de la Patagonia, zona muy rural, en donde una de las formas de ingreso de las economías del pueblo tenía que ver con la parte agrícola y con la parte ganadera. Yo me dedicaba a dar clases en un colegio secundario, con lo cual estaba un poco alejado de lo que es la jardinería, pero eso no quitaba que yo estuviera haciendo algunos proyectos que fueran de agroturismo, de silvicultura, proyectos que tenían que ver con la parte de producción agrícola y no tanto lo de jardinería. En cuanto a jardinería, yo hacía diseño de jardín y jardinería, pero en mi propia casa. Con lo cual, creo que jardín así como bien formadito, con sus plantas, su seto verde, el primero en el pueblo había sido el mío. Era el loco que estaba ahí. Teníamos una invasión de rosa mosqueta, que, bueno, no es propia de la zona. Todo el mundo las arrancaba, las quemaba, yo las sacaba y me armé un seto verde con rosa mosqueta como para no utilizar a lo mejor el crataego, la piracanta coccinea, como se usa habitualmente. De esa forma tenía un seto verde que florecía en primavera, que después en el invierno quedaban los frutitos rojos entre medio de lo blanco de la nieve, y ahí fue cuando las personas empezaron a ver que las plantas eran mucho más que yuyos, como les decían ahí. Así que seguí con eso muchos años hasta que regresé a la provincia de Mendoza y aquí continué con la docencia y fue donde arranco ya formalmente la empresa de jardinería y la de diseño de áreas verdes. ¿Con qué edad te arrancaste la empresa? Yo había empezado formalmente con la jardinería, ponerle a los 22 años, con compañero de la facultad, o antes quizás. Pero aquí ya, donde monto la empresa con empleados y todo, ya era grande, haber tenido cerca de unos 40 años más o menos. Ajá. Ah, muy bien. Sí, sí, tranquilamente 40 años. Puede ser que haya empezado con la empresa como tal, porque antes de eso me dedicaba yo a asesorar empresas de jardinería. Ujú. Entonces, digo, tanto consejo para aquí, tanto consejo para allá, asesorar, ¿por qué no tener mi propia empresa de jardinería? Y así fue. Y después, al año, ya dejé la carrera docente y me dediqué puramente con eso y después vinieron otras cosas más que ya hemos charlado, el tema de escribir para la revista, de dar talleres y de ir avanzando hasta, creo que quizás la última etapa de mi vida, que el último punto de inflexión que he comenzado en enero de este año. Vale, eso lo cuentas ahora. Espérate que te pille, que yo todavía estoy en los 22 años. Sí, sí, sí. Tengo 10 años que me dediqué puramente a la docencia, así que ahí me alcanzas rápido. Vale, pues en mi caso, cuando yo consideré ya que, entre comillas, porque ya sabemos, nos hemos dado cuenta todos, que en el mundo de la jardinería nunca terminas de estudiar y nunca terminas de aprender cosas, porque es muy amplio el campo. Pero cuando yo consideré que ya había acumulado bastante conocimiento, me di cuenta de una cosa, que vale, que dominaba bastante bien la teoría o una parte suficiente de teoría, pero no tenía ni idea de práctica. Entonces lo que hice fue empezar a trabajar en una empresa no tan dedicada a vender las plantas a los clientes, lo que exigía que el vendedor conociera todas las plantas y conociera toda la teoría, sino a una empresa dedicada a construir jardines. Es profesamente, o sea, yo queriendo, buscándolo, abandoné una línea de trabajo para irme hacia la línea de la construcción de jardines porque quería aprender en la práctica cómo se hacían las cosas. Y así también estuve unos años aprendiendo a montar riegos, aprendiendo a cómo se hacen los mantenimientos, aprendiendo cómo se construye un jardín, etcétera, etcétera, hasta que llegué aproximadamente sobre los 25 años, 24 años por ahí,
Y dije, bueno, sé algo de teoría, sé algo de práctica, pues ahora llega el momento de dejar de trabajar para otra persona y empezar a trabajar para mí mismo. O sea, yo en mi caso empecé la primera empresa de jardinería la empecé con terminando los 24 años, empezando los 25. Todo esto ha ocurrido siempre en Madrid, tanto el trabajo para aprender jardinería en un garden center como en la empresa de construcción siempre fue en Madrid, y la primera empresa yo la monté en Madrid con unos amigos, con unos socios, con personas que conocía, con algún familiar, y estuve trabajando en Madrid varios años hasta que, por un lado, eché de menos la playa, que lamentándolo mucho, Madrid es una ciudad maravillosa, pero no tiene playa y claro, para una persona que se ha criado en Canarias eso era algo muy grave. Y por otro lado, en la empresa, como la empezamos entre varios socios, llegamos a la conclusión de que éramos demasiados jefes. Entonces lo que hicimos fue que 2 de los jefes se quedaron ahí en Madrid y continuaron la empresa por unos años más, y otros 2 socios nos fuimos a Cataluña. Nos fuimos a la zona de Gerona, que es la Costa Brava, que es una zona turística con muchas casas con jardines y tal, y ahí montamos la segunda empresa. Ahí yo ya tenía los 27 años por ahí. Y desde entonces hasta ahora, desde los 27 años hasta ahora, unos primeros años en compañía de mi socio, luego mi socio decidió dar otra línea a su vida y ya me quedé solo al frente de la empresa, le compré su parte y hasta aquí hemos llegado, hasta el día de hoy, en el cual habrá otro punto de inflexión que comentaré más tarde, pero ahora cuéntanos primero, Claudio, después de todos esos años con la empresa, que ya en algún episodio anterior ya hemos hablado de nuestras experiencias con la empresa de jardinería, cuéntanos cómo ha cambiado tu relación nuevamente con el mundo verde. Como supongo que hemos comentado en algún momento, sigo estudiando todos los días, leyendo material, haciendo cursos, de hecho ahora estoy haciendo un curso también, y como que empecé a ver otro aspecto de la naturaleza, producto de mi propia experiencia, de esa relación cuando estaba dando clases, una época que daba clases en colegios que eran muy difíciles, acá se le suele llamar urbano marginal, de situaciones muy complejas de vida de los mismos estudiantes, entonces yo terminaba muy agotado emocionalmente y llegaba a mi casa y entonces ese contacto con las plantas en el jardín me ayudaba como a obtener mi cable a tierra. Empecé a ser más consciente de ese poder sanador de la naturaleza, de las actividades de jardinería y de horticultura, y entonces me formé como terapeuta hortícola hace varios años atrás. Espera, no corras tanto. ¿Qué es un terapeuta hortícola? Terapeuta hortícola es una persona que se ha instruido, que puede venir de distintas carreras aquí en Argentina, puede venir desde la medicina o desde la agricultura, como fue mi caso, o un terapeuta ocupacional que se ha formado para utilizar con fines terapéuticos huertas y jardines, con lo cual se trabaja junto con un equipo docente, en algunos casos, en un equipo médico, en algunos casos más del lado de la psicología, otro más del lado de la terapia ocupacional, y entonces empiezo a incursionar en los jardines salutogénicos, en los jardines terapéuticos, y me pongo a formar y a estudiar mucho más de esos, hasta que descubro, y no sé si tanto como que descubro, sino la misma inquietud que me lleva a decir, bueno, a ver, ¿por qué el olor de tal planta me hace recordar algo? Y entonces cuando me empiezo a preguntar por qué me ayuda a recordar un perfume, por qué en algún ambiente me siento más cómodo, termino llegando a las neurociencias y están muy aplicadas a lo que es el diseño arquitectónico, de ahí neuroarquitectura, pero no había nada en los espacios verdes. Cómo hacer que un espacio sea intuitivo, de ahí me formé en lo que es accesibilidad sensorial, espectro cognitivo, en accesibilidad física, y es lo que le ha ido dando forma al proyecto que estoy llevando a cabo principalmente este año. Así que me metí en neurociencias para entender cómo la naturaleza se relaciona con nuestro cerebro y con nuestro organismo. La verdad que es muy interesante. Ya sabes que soy tu principal seguidor
Y me parece súper interesante y súper enriquecedor este giro que le has dado de pasar de una empresa de jardinería al uso, de clientes, trabajo, empleados, tal, a darle un giro más hacia, bueno, hacia el tema científico, hacia el tema de estudio. La verdad es que, bueno, sabes que te aplaudo y te felicito por ello. Y además, no solo te aplaudo yo y te felicito, que en cierto modo sería muy fácil, ¿no? Porque como soy tu amigo, claro, es normal que te aplaude y te felicita. Pero es que lo gracioso de esto es que te aplaude y te felicitan organismos internacionales que se dedican o están muy involucrados en todo este tema. Están recibiendo premios de instituciones internacionales, pero que, por ejemplo, tienen sede en España, que tienen sede, creo que me dijiste, en Italia, en Milán, ¿puede ser o me equivoco? ¿O era No, otra ciudad? eso es top secret, eso es para más adelante. Ah, No, vale. de sede en Perú. Vale. Sí, en Milán posiblemente termine, me han hecho una invitación para hablar de este tema en un evento online, pero todavía no puedo dar muchos detalles. Después yo lo voy a ir compartiendo a medida que esto se vaya terminando de armar, lo que van a ser el cronograma de ponencias y todo ese tipo de cosas. Pero sí, la verdad que como me vuelco mucho a esto, a lo que estoy haciendo, yo creo que esa pasión se transmite y por otro lado, tiene también su gustito, habiendo pasado los 50 años, empezar casi desde cero, podríamos decir así, con una nueva etapa. Por lo tanto, animo a aquellas personas que si les gusta algo, les apasione algo, que se animen a avanzarlo, que se animen a hacerlo, porque la satisfacción es muy grande. Claro que sí. Yo animo también. Bueno, en mi caso, Claudio, yo soy menos sofisticado que tú. Ya lo hablábamos en la intro, ¿no? Cuando decíamos, a ver, ¿tú de qué vas a hablar? ¿Yo de qué voy a hablar? Digo, hombre, la verdad es que es muy interesante todo lo que tú comentas. Yo en mi caso me gusta mucho construir jardines, me hace feliz, me gusta diseñarlos, pero incluso te diría que me gusta más construirlos que diseñarlos. O sea que yo he seguido en esa línea. Bueno, con los años, pues claro, he ido creando una reputación, un nombre en mi zona y he ido teniendo, gracias a ello, acceso a proyectos más interesantes, más grandes, más creativos. Y la verdad que ahora llevo ya varios años realizando proyectos, bueno, bastante grandes y estoy muy contento con ello. Solo por comentar algo, pues hubo un punto de inflexión hace unos años cuando me llamó la atención todo el mundo de Internet y todo el tema de comunicación a través de Internet. Y entonces sí que me volqué en crear un canal de YouTube con la intención de comunicar el mundo de la jardinería a todas las personas. También creé una página web, personalgardenshopper.es, que para hacerla sostenible la acompaño de una tienda online, para recibir algunos ingresos que puedan apoyar y hacer crecer el proyecto de comunicación. Y básicamente, en principio, ahí me he quedado muy contento construyendo jardines, continúo haciéndolo, tengo clientes muy, muy importantes y estamos haciendo proyectos muy, muy curiosos, muy bonitos. Y estoy volcado también, en la medida que puedo y que el tiempo me lo permite, porque desgraciadamente el día solo tiene 24 horas y muchas las gastamos en dormir, otras en estar con la familia. Entonces, el poquito tiempo que queda, pues lo dedico a la comunicación. De hecho, por eso estamos tú y yo hoy aquí en el episodio, ¿no? Fomentando la comunicación y el mundo verde para todos los oyentes. Y Claudio, en el futuro, ya no hablamos de lo que hemos vivido, vamos a hablar de lo que piensas en el futuro. ¿A qué te vas a dedicar en el futuro? Antes de responderte a eso, quería comentarle a la audiencia, yo doy fe, igual que la gente que está dentro de los grupos de Telegram, a partir de la suscripción en la academia jardingpt.com, que ha estado compartiendo videos de pinos voladores. Unas mega obras en donde usás unos guinches para poder cruzar con unos pinos inmensos para ir armando los jardines. He visto también ahí unos proyectos muy grandes donde estás armando una rocalla con piedra de no sé cuántas toneladas. O sea, mega proyectos. Es para sacarse el sombrero con el señor Fernando por los trabajos que está haciendo
y se nota la pasión, el empeño en todo eso que haces. Muchas Así gracias. que también lo aplaudo y es una admiración. Yo nunca llegué a hacer proyectos tan grandes como el tuyo y la verdad que si me largaran ahora, si me teletransporto y me pongo en tu lugar, no sabría por dónde empezar. Porque ver Lo tantas dudo, maquinarias grandes. lo dudo, pero te agradezco el cumplido. Así que se veía chiquito el Fernando al lado de los camiones de las máquinas. Bueno, volviendo a lo mío, ¿qué me imagino yo en futuro? Sigue la pasión por la docencia a pleno. Me gustaría quizás poder dar charlas o clases en alguna universidad, dando específicamente esto en lo que estoy formándome, como para que tanto aquel que se recibe en un colegio, en una universidad, aquí la persona que se dedica al paisajismo sale o de la carrera de arquitectura o de la carrera de agronomía. Eso es aquí en Argentina. Entonces, dentro de la misma carrera, tener la posibilidad de ir a comentar o a dar clases sobre esto del neuropaisajismo, me parecería que sería quizás la cereza del postre dentro de mi carrera profesional. Las charlas que se están dando por ahí en distintos medios también me llenan mucho. Así que creo que iría por ahí. Me gusta evaluar, me gusta por ahí orientar proyectos de paisajismo. Quizás tanto más que desarrollarlos yo. O sea, ya es como que me gusta ver la creatividad del otro y decir, mira, podrías hacer esto, esto y aquello y enseñarle el por qué. Así que por ahí me veo más volcado a la difusión, a la docencia, que a otra cosa. Creo que así terminará mi carrera en un futuro. Bueno, tu carrera nunca terminará, porque aquello de con las botas puestas, yo creo que Sí, en tu caso, teniendo un perfil con tanta línea de estudio y científica, pues será hasta el final, luchando y aprendiendo. me van a tener que echar. Exacto. Bueno, en mi caso yo me imagino el futuro mío, más que nada es que me sabe mal o me sabría mal que todo lo aprendido durante mi vida, que lo he aprendido pues a base de equivocarme y de prueba y error, pues me sabría mal que todo cayese en saco vacío, ¿no? Que se perdiera. Entonces yo me imagino el futuro, ya cuando termine mi actividad laboral, cuando ya no construya jardines, un poquito como de asesor, asesorando a personas, que se puedan ahorrar algún traspié, algún tropezón de los que yo he tenido y gracias a ellos he aprendido, pues si ellos se lo pueden ahorrar, pues eso me haría bastante feliz. O sea, ayudar a la gente a avanzar más rápido y más directo hacia tener una empresa de jardinería como Dios manda y en base a mi experiencia, si es que puede ayudar a mi experiencia, ¿no? O sea, que me veo así como un poquito de asesor y por otro lado también veo que una cosa que yo he sufrido mucho y la verdad que me ha afectado muchísimo en la vida y es que gestionar una empresa de jardinería me ha quitado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces también me gustaría ayudar a personas que quieran montar una empresa de jardinería otra vez como Dios manda, ayudarles a que no pierdan tanto tiempo, a que después de todo el día trabajando fuera de la oficina, en los jardines, en las obras, coordinando, ocupándose de la gestión de la empresa, que no tuviesen que llegar a su casa y luego también tener que estar 2 o 3 horas delante del ordenador por la noche para poner al día temas pendientes, para organizar el día siguiente. Todas esas cosas me gustaría ahorrárselo a estos gerentes de empresa de jardinería y por lo tanto, una vez más, hacer como de asesor y como de ayudante y gestor de la empresa. Todo online, por supuesto. ¿Cómo lo ves? Fantástico. Yo creo que toda esa experiencia, todos esos conocimientos, hay que sacarle el jugo, hay que aprovecharlos. Entonces, cuando des ese paso, yo creo que muchas personas van a estar ahí atentas para poder contratar tus servicios. Porque si hay algo que tenemos también en común, Fernando, es que nuestros hijos, ninguno está en la misma línea que nosotros. Por lo tanto, cuando cerramos la empresa, no hay quien retome la posta y la continúe. Entonces,
eso de decir, bueno, no es que mi hijo va a seguir con la empresa de jardinería y yo lo voy a ir ayudando, lo voy a ir asesorando, sino que cuando vos te retires, vendes tu empresa. Correcto. En el caso mío, ese paso ya lo hice, porque creo que va a ser muy difícil y sobre todo a lo mejor en tu caso, que estás tantas horas en la calle con la empresa, que te levantás muy temprano, porque doy fe que estás desde muy temprano ya trabajando en el ordenador, te vas con la empresa, volvés y seguís hasta prácticamente la madrugada trabajando en el ordenador y después nadie hereda la empresa, porque nuestros hijos tienen su vida y sus gustos y entonces ahí también hay una especie de duelo que se subsana quizás o se lleva más fácil asesorando a otras empresas, que de hecho también es algo con lo cual yo ya terminé en diciembre del año pasado. Hoy por hoy, si alguien me quiere contratar, antes decía alquilar mi cerebro, va a ser específicamente por el tema de lo que estoy trabajando en este momento y no tanto por la gestión de la empresa, que va a ser tu futuro profesional. Bueno, pues yo creo que, o al menos espero, que se haya entendido la idea que planteamos o que planteas de cara a los futuros episodios con invitados que sean oyentes y que quieran contar su relación con la jardinería. Hemos roto nosotros el hielo, tanto tú, Claudio, como yo. Hemos roto el hielo explicando un poquito cuál ha sido nuestra relación, con la única intención, no de hablar de nosotros mismos ni de hacernos publicidad, sino de dar a entender qué es lo que esperamos de estos episodios que queremos que sean numerosos, es decir, que queremos que muchas personas, muchos oyentes se animen, para que vean que es muy sencillo. Yo creo que es de los episodios del podcast más sencillos que he hecho en mi vida, porque es simplemente hablar de las experiencias vividas, de la relación personal con el mundo verde y contarlo de una manera natural y totalmente fluida. Por lo tanto, Claudio, todas esas personas que se animen a contar su experiencia, que puede ser muy variada, puede ser como con empresas de jardinería, puede ser en una floristería, puede ser a nivel científico, a nivel de estudio. Bueno, no se me ocurren, pero millones de ejemplos puede haber. Entonces, todas esas personas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se pueden ofrecer? ¿Cómo contactan contigo para poder coordinar este episodio de podcast tan sencillo y tan fácil que es contar la vida de uno? Es tan fácil como enviar un correo electrónico a contacto@claudiodorato.com. Se presentan, me cuentan cuál es su relación y básicamente después es coordinar un momento de grabación para que estén más tranquilos, más tranquilas, más relajados. Yo hago un guión, una especie de escaleta de la entrevista que pueden modificar a gusto, entonces por ahí que la idea es que cuenten con lo que se sientan más cómodos. Nosotros nos dedicamos a esto, entonces tenemos un contacto mucho más nutrido quizás con las plantas, pero sin duda, como yo llegué a la terapia hortícola después de venir de trabajar, hay otras personas que también su relación con la naturaleza tiene que ver con algo más del tipo hobby o no, como decías vos, del tema de la empresa. Entonces, la idea es que cuenten su experiencia, que se animen, porque la forma en que nos relacionamos con la naturaleza es variadísima. También invito a las personas que tienen a lo mejor alguna discapacidad visual, cuál es su relación con la naturaleza, o cómo una persona que quizás se tenga que desplazar en sillas de ruedas, cómo se conecta con la naturaleza, con las actividades de jardinería, y que yo creo que ver a mi padre siendo usuaria de silla de ruedas en un momento de su vida fue que también una de las cosas que me impulsó a estar haciendo lo que estoy haciendo con los jardines inclusivos. Entonces, hay muchas formas de vincularse con la naturaleza, con la jardinería. La idea es que nos cuenten sus experiencias, que animen a otras personas también a hacerlo, porque a lo mejor uno no es el que quiere contar, pero sabe que un amigo, un pariente, tiene mucho para contar. Bueno, que lo empiece ahí a chichonear, que lo empiece a convencer para que nos contacte y cuente su experiencia, que todas son maravillosas. Muy bien, pues el email lo dejarás, supongo, en las notas del programa o en todos los sitios donde compartas este programa. El email es
Claudio Dorato. Dorato se escribe con 2 T's, es Dorato con 2 T's.com. Y para que nadie tenga miedo, para que nadie se piense que esto de grabar un podcast es algo dificultoso y complicadísimo, explico rápidamente. Nosotros utilizamos una aplicación que no hay que descargarse nada en el ordenador, va todo a través del navegador. Es una aplicación de pago de mucha calidad que simplemente recibes un enlace, haces clic y ya te conectas. Se empieza a grabar, se puede grabar con cámara, sin cámara, o sea, si una persona quiere preservar su intimidad, se puede grabar perfectamente con la cámara apagada, sin ningún tipo de problema. Primero se abre unos minutos para romper el hielo, para coger soltura con el hablar, para perder los nervios, y luego cuando se llega a un momento estable y cómodo, se le da el botoncito de grabar y simplemente contamos nuestra vida y contamos nuestra relación con la jardinería. O sea que, Claudio, el episodio lo tenemos hecho, la invitación la tenemos hecha. Espero que tengas muchísimo éxito y que tengas muchas personas con ganas de compartir sus experiencias. Yo, por mí, doy un saludo a toda la audiencia, agradezco a todos los valientes y a todas las valientes que se animen a vivir esta experiencia increíble y un abrazo muy grande y a disfrutar del jardín lo máximo posible. Fernando, nuevamente, muchísimas gracias de haber pasado por aquí, por el podcast, de haber contado tu experiencia y tu relación con las plantas. Invito a los oyentes a compartir el episodio, a dejar su comentario. A todo esto, Fernando, yo no te he contado. Los saludos que nos dejan a través de Spotify son increíbles. Saludos para ti y para mí. Agradecidos por el contenido, agradecidos por nuestros episodios en colaboración. Ese cariño que nos anima a seguir avanzando, a seguir trabajando en esto que es el podcast de jardinería y paisajismo, tu podcast, como me gusta decir. Así que te invito a dejar el comentario, a contactarme para participar en un episodio, a compartirlo, porque de esa forma también podemos llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y con esto entonces nos despedimos con el cierre oficial. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión: la jardinería. Adiós. Adiós.